Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, me escuchan. Perfecto, pues vamos a dar inicio a la plática para respetar el tiempo de quienes ya están conectados. Hay conectadas hasta ahorita 38, pero están inscritas alrededor de 160 personas. Asumo que se van a estar conectando en los siguientes minutos. Esta plática va a constar de dos partes en realidad, es decir, van a ser dos pláticas. Una en la que les voy a comentar todo lo que es el aceite ozonizado, que es la base del aceite en polvo. Vamos a ver lo que está ocurriendo actualmente con la piel, con las manifestaciones cutáneas específicamente causadas o atribuidas hasta la fecha al virus. Y también vamos a comentar lo que se ha hecho cuando al final, la próxima semana vamos a tener otra plática de 5 a 6 también. Y en ese momento es cuando nosotros vamos a comentar justamente la utilidad que tiene el uso del aceite ozonizado en polvo contra el COVID-19. Entonces empezamos con lo de la piel. ¿Cómo avanzo? Dependiendo de la fuente que ustedes consulten, las casuísticas son distintas y obviamente también de la población de estudio, es decir, no es lo mismo estudiar la población abierta que los casos que llegan infectados, que los que ya están con síntomas, etc. Entonces, la casuística de las manifestaciones en piel, por ejemplo, tenemos aquí esta porcentaje reportado por China, que es del 1.8%, hasta el de Italia, que en una publicación reportan 20.4%. También la mayoría de los casos que están reportados, todo ha sido obviamente como en fast track, porque se requiere obviamente de tiempo para ir implementando pruebas, etcétera, hacer la recolección de la información y luego tamizarla, organizarla y finalmente promoverla, ¿no? Entonces, la mayoría de lo que está publicado respecto a las lesiones en piel son reporte de casos 2, 3, 5, y las publicaciones que tienen mayor número de pacientes son uno reportado por Italia y uno por España. Me gustó mucho la de España, que es la que les voy a comentar, porque hace una clasificación tal cual, no solamente con las lesiones, sino también tienen que ver un poco con el tiempo y con la distribución. Entonces, primero tenemos, en el número 1, clasifican a las lesiones sacrales, que las han encontrado hasta en el 19% de los pacientes, y esas lesiones se caracterizan por eritema, edema, vesículas, pústulas, púrpura, y algo que es muy característico de todas estas lesiones es que son asimétricas. No tienden a ser simétricas como en otro tipo de padecimientos que tienen el mismo tipo de manifestaciones en piel. También en el número 2 agrupan a las lesiones vesiculares, que se pueden encontrar hasta en el 9% de los pacientes, y están distribuidas tanto en tronco como en las extremidades. Y algo que es muy característico de estas lesiones vesiculares es que son monomórficas. No son como en el caso de la varicela, por ejemplo, en el que las lesiones se encuentran pueden encontrarse en diferentes etapas, pápula, pústula o vesícula, ¿no? Y además, cuando se estudian estas lesiones vesiculares o inclusive visualmente,
se puede encontrar que tienen un contenido hemorrágico. Con el tiempo, en algunos pacientes, estas lesiones pueden confluir y hacerse grandes y difusas. En el grupo 3 agrupan a las lesiones urticarianas, que se pueden presentar hasta en el 19% de las personas. La distribución es generalizada, aunque pueden estar específicamente localizadas solo en tronco o solo en las extremidades, y algo que es muy de esta manifestación por el virus es que se encuentran en las palmas. En el número 4 incluyen otras maculopápulas que son representan el 47% de los pacientes. Y las pápulas son perifoliculares. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Puede haber descamación. Y aquí el gran problema es que pueden simular a otros padecimientos. Hay similares a la pitiriasis rosada, obviamente a las púrpuras. Aquí en cuanto a las púrpuras es importante que les comente que generalmente son en placa y aparte de que son en placa, son unilaterales, no son como les decía, en otros padecimientos en los que hay púrpura. Hay pseudofoliculitis, están las lesiones justamente en el folículo, o también pueden simular eritema elevatonidiotinum o eritema multiforme. Entonces, sí es un reto clínico para el médico llegar a la conclusión de si estas lesiones pueden estar asociadas con el virus o no. Aquí vemos algunas imágenes. Vean estas lesiones en los folículos. Aquí vemos unas lesiones purpúricas y otro que parece eritema multiforme. Aquí vemos una lesioncita en diana de tiro. Y finalmente tienen este otro grupo que es el número 5, en el que ya se agrupan lesiones como libedo y necrosis. Estas lesiones pueden encontrarse hasta en el 6% de los pacientes. Esta cianosis que se suele encontrar en los dedos, está reportado que es más frecuente verlos en pacientes jóvenes, de 30 años hacia abajo e inclusive en niños. El grado de necrosis varía obviamente mucho de paciente a paciente. Y el aspecto isquémico, pues no solamente se puede encontrar en las extremidades, sino también en el tronco. Y finalmente, fuera de esta clasificación de 5, quedan todas las demás que no corresponden a estas descripciones. Estas lesiones cutáneas se pueden empezar desde antes de que inicien los síntomas clínicos, digamos respiratorios y los generales. Por esto es por lo que es un reto asumir si estas lesiones son independientes o están realmente asociadas con la infección por el virus, ¿no? En general, pueden aparecer hasta 3 días antes de que inicie todo el cuadro respiratorio. Tienen una duración de hasta 8 días. Se ha encontrado que cuando se toman biopsias de estas lesiones, la histología es igual que a las que corresponde. Es decir, si tienen una erupción similar a la que produce sarampión o rubiola, los datos histológicos corresponden justamente a eso. Si encuentran una lesión urticariforme y le hacen el estudio histológico, corresponde a una urticaria, es decir, no han encontrado datos histopatológicos distintivos que pudieran orientar a si estas lesiones son, insisto, independientes o causadas directamente por el virus. Cuando son encontradas estas lesiones al inicio del cuadro general o antes, no se ha encontrado que haya una relación entre el pronóstico del cuadro del COVID y tampoco respecto a la evolución del padecimiento.
Se sabe que tanto en particular por el estrés, puede haber agravamiento de otros padecimientos cutáneos que los pacientes hayan tenido previamente. Por supuesto que están presentando reacciones alérgicas por el uso continuo de los geles antibacteriales y el lavado frecuente de manos, dermatitis por contacto por los mismos agentes, pero además los datos de depresión y ansiedad, que es lo que últimamente se ha enfocado en nuestra comunidad, que está dañando mucho a la gente, y si ellos de por sí ya tenían depresión y ansiedad por su dermatosis, pues se están agravando, por supuesto, por la reclusión, la ansiedad que genera la presencia del virus, etcétera. Y entonces, estos pacientes sí es necesario reforzarle los tratamientos e inclusive expertos que manejan los biológicos están recomendado que se les pueda administrar a estos pacientes un inhibidor de la interleucina 7 que está indicado en diferentes padecimientos cutáneos. Y obviamente que nuestros compañeros de trabajo pues también están presentando problemas por daño a la barrera cutánea, no solamente por el cubrebocas, sino por el lavado frecuente de manos, etcétera, los mismos guantes, con todos los síntomas que nosotros conocemos, como prurito, descamación y eritema, pero además pues pueden agregarse infecciones o agravamiento de las propias dermatosis del personal de salud. Han escrito también respecto a qué hacer con tratamientos que tienen inmunomoduladores o corticosteroides. Pues definitivamente hay que eliminarlos. Por supuesto que en el caso de los corticosteroides, si tienen dosis medianas o altas, pues hay que descontinuarlo paulatinamente, como si fuera un paciente sano. Es necesario evaluar el riesgo no beneficio de estas terapias y obviamente que en algunos casos también podría ser útil una disminución en las dosis, una suspensión temporal en lo que pasa el cuadro clínico, pero también los expertos recomiendan que si el estado general del paciente que tiene COVID es bueno, se podrían continuar con este tipo de medicamentos. Y entonces luego viene la controversia de si todas estas lesiones que hemos estado comentando son causadas directamente por el virus o no, ya que generalmente los pacientes estudiados pues están hospitalizados, muchos de ellos están graves y obviamente que por su situación crítica pues se le están administrando múltiples medicamentos y esto genera duda. Por otro lado, a favor de que sí es el virus el que está implicado directamente, pues es que no haya, son pacientes que no tenían antecedentes de estas dermatosis, que como ustedes saben, algunas de ellas son repetitivas o crónicas. También se asume que pueden ser causadas por el virus porque iniciaron simultáneamente o muy pocos días antes de que iniciara el cuadro clínico general. También ha habido reporte de grupos de familias donde todos han tenido COVID y varios de ellos han tenido lesiones en la piel. Y por otro lado, pues se ha observado que en la medida en la que va mejorando el cuadro clínico general de los pacientes con COVID, va mejorando las lesiones en piel. ¿Por qué ocurre? Pues obviamente se asume que es por la tormenta de citocinas inducidos por la replicación del virus. En algunas lesiones, como los arañones, que también se ven con frecuencia, se considera que puede ser porque hay una respuesta inmune celular tardía que las genera. Y obviamente que en lesiones ya más avanzadas, pues el daño vascular. Esto lo voy a comentar dentro de 8 días, cuando hablemos de lo del polvo. Por otro lado, ya desde antes se sabía que en la piel se puede detectar el gene ACE2, que es el que codifica para la enzima convertidora de angiotensina 2, que es justamente el receptor para el virus. Es el receptor quien lo atrapa y lo introduce a nuestras células.
Además, se sabe que en los pulmones hay una fibrosis que ocurre de una manera muy rápida y esto también se ha observado en piel y esta pues es mediada por el factor de crecimiento transformante beta que depende de un grupo de proteínas así, que lo regulan y estos son hallazgos que también evidencian, por supuesto, o justifican la presencia de las lesiones en piel. Por otro lado, se ha encontrado que se encuentra también en adipocitos y en adipofibroblastos. Hay un incremento en miofibroblastos y también por pruebas de biología molecular se ha detectado el virus del COVID en la piel. Por otro lado, como ya saben, desde el punto de vista sistémico, esto lo vamos a abordar también con más amplitud la próxima semana, hay un estado de hipercoagulación, una coagulación intravascular diseminada y alteraciones en estos factores que, como ustedes saben, intervienen en toda la cascada de la coagulación. Está incrementado el dímero D, el fibrinógeno con sus productos y también el tiempo de protrombina. Damos un brinquito al ozono, recordamos que es un gas sumamente inestable, que no tiene color, tiene este olor característico que muchos de ustedes ya conocen y reconocen, saben que se produce en la estratosfera cuando el oxígeno es incidido por la luz ultravioleta. Por cierto que hay reportes de que el agujero de ozono se está recuperando, se está disminuyendo. Y yo puedo obtener entonces el ozono artificialmente si someto oxígeno puro a un gradiente eléctrico elevado. Ya saben que si es para fines médicos, pues tiene que ser oxígeno grado médico. Y luego, entonces, bueno, tengo mi generador de ozono, lo pongo en contacto con el aceite. ¿Y qué es lo que ocurre? Recordemos que la gran herramienta con la que contamos para contener el ozono son los ácidos grasos mono o poliinsaturados. Aquí tenemos un ácido graso saturado en el que solamente hay carbonos e hidrógenos y en la molécula solamente hay enlaces simples entre los átomos de carbono. En el caso de los ácidos grasos insaturados, sean mono o poliinsaturados, hay dobles enlaces. Se pierden dos hidrógenos, se establece un doble enlace entre dos átomos de carbono y son monoinsaturados y solamente hay un doble enlace o polis y hay otro por acá y otro por acá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos esto que se llama reacción de Krieg, en la que hay una cicloadición del ozono al ácido graso. Primero se estructura de esta forma, después se producen suiteriones que desaparecen rápidamente en la reacción química y finalmente se producen ozónidos secundarios en lo que estereoquímicamente está organizado el ozono de una manera diferente. Aquí tenemos otro esquemita de un ozónido primario y otro de los ozónidos secundarios. Cuando nosotros elaboramos un aceite ozonizado, es necesario evaluar la calidad del mismo y entonces por espectroscopía se evalúa cuántos ozónidos, la cantidad de ozónidos primarios y secundarios que yo tengo en mi aceite y obviamente que como hay hidrógeno y oxígeno, pues también es necesario que yo cuantifique el ozono, peróxido de hidrógeno, y estos radicales que son muy agresivos, obviamente junto con el peróxido de hidrógeno, como este radical superóxido o hidrogeniones.
perdón, hidroxilos. También entonces se evalúa en los aceites el índice de peróxidos, su valor de acidez que tiene que ver con la degradación, índice de yodo que evalúa los dobles en las que aún persisten, la viscosidad y se corrobora que no irrite. Ya saben, quienes están familiarizados con el ozono, que tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, es un buen regenerador tisular. Se reconoce, por supuesto, su actividad microbicida, pero siempre insisto en el uso juicioso del mismo y la importancia que tiene como adyuvante en muchos padecimientos de muchas terapias y, por supuesto, como componente importante de la línea de la empresa. Desde el punto de vista del estrés o de su capacidad antioxidante, recordamos que lo que produce el ozono es un estímulo oxidativo leve. Con esto hace que actúen de una manera más eficiente nuestros propios sistemas antioxidantes y eso es justamente lo que obtenemos al final, una reacción antagónica antioxidante. Además tenemos que el aceite, el ozono y el aceite también, porque eso se ha demostrado y está, en algunos casos está demostrado y en algunos hipotetizado. Hay algo que se llama química inductiva, en el que yo, de acuerdo a la cual no es necesario que yo realice todos los experimentos necesarios para que yo demuestre cómo está funcionando una molécula o un tejido. Yo puedo inducir de acuerdo a lo que veo, por ejemplo, clínicamente o en una célula, por diferentes pruebas que no son directas o de lo que ya está escrito y de lo que yo observo orgánicamente o celularmente, yo puedo inducir de dónde vienen toda la acción del ozono. Entonces sabemos que estos tres factores de transcripción que están regulados por el estrés oxidativo, pero que también tienen que ver con los procesos inflamatorios, son en particular el factor inducible por hipoxia, el factor nuclear kappa beta y el factor NRF2. De estos vamos a comentar más ampliamente en la próxima plática de dentro de 8 días. Además, se sabe que incrementa la expresión de moléculas de adhesión en piel y la expresión de proteínas de shock térmico y metaloproteinasas que señalizan proteínas dañadas para que sean destruidas y recicladas por los proteosomas. Se sabe también que en las mitocondrias no modifica su potencial de transmembrana, pero sí incrementa su tamaño, es decir, el tamaño total de la mitocondria, aumenta sus crestas. Esto es importante porque ya saben que es donde se genera la energía que consumimos. Y en las células, cuando son expuestas inclusive a dosis altas de ozono, se sabe que no se modifican su morfología e inclusive aumenta a dosis bajas o moderadas, incrementa el área de superficie en estos cultivos celulares. En piel, tanto en animales como en humanos, se ha encontrado que la exposición al aceite ozonificado e inclusive al ozono en bolsa incrementa la expresión de factores como el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento endotelial vascular. En cuanto a bacterias, se ha encontrado que cuando son expuestos a cultivos de esos microbios al aceite ozonizado, con diferentes concentraciones de suero humano, ha demostrado que es eficaz contra todas estas bacterias, en particular contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans.
Y no solamente se ha encontrado que modifica su estructura, vean como aquí están deformes todas las levaduras, y aquí se ven como piquitos y también diferentes tamaños, por ejemplo, de Staphylococcus, también disminuye el número de unidades formadoras de colonias. Estas son fotografías de cobayos, en los que con aceite sonificado han hecho pruebas comparativas contra el aceite solo y sin tratamiento específico de las heriditas. Esto es en el lomo de cobayos. Vean cómo sí acelera la reparación de las heriditas el aceite zonificado. Hay también estudios, por supuesto, en humanos, en los que se ha demostrado estadísticamente que funciona mejor que los tratamientos convencionales. Y respecto a la actividad antiviral del ozono, obviamente que esto no se ha demostrado específicamente en humanos, excepto algunos reportes clínicos, por ejemplo, de la doctora Menéndez en herpes, por ejemplo, en herpes simple o en herpes zóster. Pero en superficies lisas, ya desde 1975 se estudió qué era lo que pasaba con diferentes virus. Hay otro reporte de 1990 y en el que se reportan que sí disminuye la cantidad de virus. Les decía de diferentes, son diferentes de los que se han estudiado, como el de la gripe, el de la poliomielitis, y con o sin cápside de ARN, de ADN, contra persiples y específicamente ya más recientemente contra H1N1, que pues ya saben que es un virus respiratorio, y también contra el virus de la vaccinia, contra lo de la estomatitis vesicular e inclusive con viriones. Funciona bien. Y esto ocurre porque el ozono induce una peroxidación lipídica y se modifica, daña, impide el ciclo reproductor de los virus. En la empresa contamos con, obviamente, con la emergencia, se tuvo que ver si podíamos apoyar a nuestros pacientes y a nuestros médicos con algo extra. Y entonces tenemos este producto que se llama Oxigel. Contiene aceite de girasol ozonizado, alcohol al 70% y melaleuca alternifolia. Y además, ustedes saben que, no sé, por ejemplo, tengo una hermana que está enloquecida, la pobre, con que se lava 50,000 veces al día las manos y las tiene todas, pues, descamadas, irritadas, por tanto como se lava las manos y por todo, porque siempre está con el gel y el gel y el gel. Entonces se le agregó propilenglicol y glicerina justamente para no inducir toda esta daño a la barrera cutánea, inducida principalmente por el alcohol. Por lo que respecta a melaleuca alternifolia, que estamos familiarizados con ella, porque está incluido en trioxitri, que es el gel, y en el trioxitri gel y trioxitri jabón, pero también en Erivac jabón. Melaleuca alternifolia tiene diferentes principios activos en el aceite esencial de la planta y tiene, por ejemplo, que es terpinem 4-ol, que tiene un efecto antimicrobiano, y esta función la ejerce cuando rompe la membrana de las células, daña su ciclo respiratorio, altera el transporte de iones, pero además está demostrado que tiene un buen efecto antiinflamatorio. Otro principio activo de melaleuca es el eucaliptón o 1.8 cineol, que también en los microorganismos patógenos daña la permeabilidad de ellos y los lisa. Hay estudios específicamente realizados por melaleuca contra H1N1
tipo APR8 y se ha demostrado que tiene un buen efecto antiviral. Esto lo hace por debajo de las dosis citotóxicas y lo que ocurre es que dentro de las células también eh, modifica el pH acidificándolo dentro de los liposomas y esto hace que no pueda liberarse de su cápside del virus y luego de reproducirse dentro de nuestras células. Los principios activos más importantes que estos investigadores encontraron respecto a H1N1 fueron terpinen 4-ol, terpinolene y alfa-terpineol. El efecto antiinflamatorio de la planta, de su aceite esencial, se debe a que inhibe la migración a las lesiones de monocitos y macrófagos, también inhibe a la interleucina 8, inhibe la inflamación causada por 1,3 beta-glucanos, que son componentes de las paredes celulares de los hongos. Los hongos tienen una membrana y una pared celular, por eso es útil mencionarlo, y además inhibe el edema causado por histamina. Para quienes han oído nuestras pláticas, tanto las de la doctora Gorzelewski como las mías, ya saben que la línea ha sido probada en quemaduras por otros investigadores y está publicado, ha demostrado su eficiencia el aceite ozonizado en impétigo, en tiñe de los pies, todo esto está publicado en revistas indexadas. En onicomicosis, nosotros tenemos una publicación en pacientes con eritrasma que produce maceración y descamación interdigital en los pies y similatiñas, y también en dermatitis atópica. Esta es la línea para heridas. Tenemos a Erivacas en aceite, el gel y el jabón, que, como les comentaba, tiene la misma composición de trioxitrig para dermolimpiado, el jabón. Nosotros tenemos bastante experiencia respecto a la utilidad del aceite ozonizado en heridas. La doctora Gorzelewski está realizando un protocolo en la raza con muy buenos resultados, ya bastante avanzado. Y también quiero recordarles la crema corporal que tiene la empresa, que no solamente proporciona una buena emoliencia, sino que ustedes saben que, pues, como contiene ozono, pues desinflama muy bien toda la irritación que podamos causar en la piel por todos los agentes estos que estamos utilizando actualmente, pero además hay que tomar en cuenta que tiene ozono con esta capacidad restauradora, no solamente eso, sino además por su capacidad antimicrobiana. Eso es todo. No sé si tengan preguntas, asumo que sí van a tener. No, bueno, dice que no las tengo abiertas. Bueno, creo que a todos les quedó muy claro lo que les dije. Hola Ramón, las preguntas están en la parte de chat que puedes ver abajo, en la barra de abajo de la pantalla. Donde dice preguntas, ¿no?
Están en esa sección y también en la parte que dice chatear. Está activo el chat. Le invitamos a todos los espectadores a que puedan poner sus preguntas, ya sea en la zona de preguntas y respuestas o en la parte del chat. Ok, nos están preguntando, nos están preguntando que tienen interés sobre las cápsulas con ozono. Doctor, no hablé de las cápsulas con ozono. Solamente hablé del aceite ozonizado, que es la base del polvo, del ozono en polvo. Esta plática la voy a dar dentro de 8 días, igual de 5 a 6. Quise dar primero, les comenté a los otros asistentes que quería primero abrir específicamente del aceite y ya para dar pie a lo demás y ya después nos vamos a lo al polvo la próxima semana. No sé lo de la curcumina si inhibe el efecto del ozono, ahí sí me agarraron en curva. Desconozco esto. Y sobre lo de la crema para varices. Evidentemente que es útil porque tiene los mismos principios activos que nosotros utilizamos por vía oral. Entonces tiene hemorreológicos, tiene los mismos eh, fármacos que mejoran la contractilidad de las venas. Y además, recuerden que el ozono, cuando es aplicado en la piel, permite que penetren mejor cualquier principio activo que ustedes utilicen por vía tópica, permite que penetren de una manera más adecuada y, por supuesto, que tengan mejor efecto los principios activos que tiene la crema. Sí es importante que seamos objetivos y que entendamos, por ejemplo, aceite ozonificado. Y puesto que ya estuve hablando de las lesiones en piel asociadas a COVID, evidentemente que yo tengo que dar un tratamiento sistémico. Si tengo una herida también, pues yo tengo que controlar los factores de base que tiene mi paciente para que tenga una buena respuesta si uso el ozono tópico, sea en bolsas, en el aceite, es necesario corregir todos estos factores. Entonces, no podemos, y esto también se los comento porque, pues bueno, yo asesoro a la empresa desde el punto de vista médico y a veces nos mandan preguntas acerca de si podemos utilizar el, toda la línea en padecimientos que son graves y que de antemano sabemos que tienen pocas posibilidades de resolverlas por sí solos. Es necesario acompañarlos en muchas ocasiones de terapia sistémica y recuerden que el ozono es muy buen producto si nosotros lo utilizamos como adyuvante de muchos problemas, no solo cutáneos por lo que a mí corresponde, o sistémicos por lo que responde al ozono oral, que es lo que vamos a comentar dentro de 8 días, o la autohemoterapia o por la vía rectal. Me preguntan que si el aceite tiene que estar guardados, no expuestas al sol. No solamente eso, sino también la temperatura. Es importante que ustedes lo tengan en un lugar fresco y seco porque recién que empezó esto, recuerdo que recién que yo llegué aquí a la empresa, en algún almacén donde tenían algunos de los productos explotaban o bien se separaba el aceite de los otros principios activos de las diferentes presentaciones de la línea y entonces sí es importante mantenerlo en un lugar fresco y seco. Respecto a la luz ultravioleta tal cual o la visible, pues no hay problema porque el envase es opaco y yo creo que lo más importante es la temperatura.
Nos pregunta que cuál es la diferencia entre el aceite trioximedo 3 y Erivac. La concentración es prácticamente la misma y la diferencia del aceite es que está hecho de trioximedo 3, es que está hecho con aceite de oliva y Erivac con aceite de girasol. Por eso también hay cierta variación en el costo y en el tamaño del envase. El trioximedo 3 es un tubo pequeñito, no recuerdo cuántos gramos tiene, 30. Y el de girasol, que pues es obviamente más económico, ya saben que el envase es más grande, pero obviamente que el efecto terapéutico es el mismo. Recuerden que no solamente se pueden utilizar aceites de girasol y de olivo, sino también hay quienes emplean de sésamo o ajonjolí o de aguacate.